Señor Te Jesús. adoramos. Hoy en este momento, bendito Dios Bendecimos, Padre, Señor. gracias que nos quites, bendito Dios Gracias Padre, por tu esa palabra, venda, Padre. Señor Jesús, En el nombre por de tu tema, Úsame. Señor Jesús. Úsame, bendito Dios Padre, como un buen instrumento. Gloria a tu nombre. Gloria a ti. Amén. Te alabamos. Bien, nuestro título se llama La trampa de Satanás. Todos en nuestras mentes, de alguna manera, hemos trabajado eso. El pastor nos ha dicho que Dios nos ha escogido, y nos ha escogido por una simple razón. Él murió por cada uno de nosotros para que ninguno de nosotros nos pierdamos. Esa es la principal razón. Amén. Sin embargo, algunos de nosotros le damos puerta abierta a Satanás. ¿Cómo se la damos? Mientras Dios nos dice, yo te amo, hijo mío, Satanás dice, no es cierto. Mientras Dios nos dice, hijo mío, yo estoy contigo, Satanás dice, ¿dónde lo ves? Mientras nosotros seamos carnales, ya estamos poniendo un obstáculo para llegar directamente a Dios. Satanás, la historia de él, que era un ángel que alababa directamente ante Dios, fue creado por Dios para alabarlo, para atenderle, para con instrumento agasajarle en algunos momentos. Sin embargo, todo iba bien hasta que llegó la intención de su corazón. Nosotros, cuando aprendemos la palabra, de alguna manera también tenemos esa intención, alabarle, bendecirle. Pero ¿qué pasa cuando de repente Dios nos empieza a pulir? Como el oro, ¿no? El oro se calienta, el oro por sí mismo es suave, es como un chocolate. Pero cuando se hace duro es porque está aliado con muchos metales muy pesados. Y esos metales lo endurecen. Así nuestro corazón, conforme se va endureciendo, nosotros nos vamos alejando de Dios. Entonces, para que nosotros nos acerquemos a Dios, tiene usted y yo que pasar por fuego. Es ahí donde nos ponemos, y es ahí donde Dios empieza a separar los metales. De norte, de sur, de este o de este, cada uno de nosotros tenemos metales muy pesados, y esos metales nos impiden llegar. Vamos a buscar el Salmo 55, del 12 al 14. Salmo 55, del 12 al 14. Si alguien lo encontró, gusta leerlo, por favor. Amén. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Bien, ahí estaba hablando David sobre quién se levantaba contra él, ¿no? Casi la mayoría de las personas que se levantan en contra de nosotros es mi amigo, es mi tío, es mi primo, es mi pastor, es mi hermano, y nos hieren, y esa herida de alguna forma nos ofende, y esa ofensa nos llega hasta el corazón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos de nosotros nos alejamos de la iglesia por lo mismo? Es que sufrí algo y el pastor no me visitó. Es que pasé por ahí y estaba amargo y ni siquiera el hermano oró por mí. Llegué a la iglesia y ni siquiera un saludo me dieron. Casi la mayoría de los que llegamos aquí no llegamos contentos. Hay veces que llegamos a tirar las tristezas. Y hay veces que esas tristezas, cuando no son bien recibidas por los hermanos, se convierten en ofensas. Y esa es una trampa de Satanás.
Es mentira que Satanás no llegue al culto, porque también llega. Y llega no para alabar a Dios, sino llega para pegarle en la cabeza a todos aquellos que estamos ofendidos. Aquellos que de alguna forma esa ofensa la llevamos hasta el corazón. Y ese corazón es como una rosa que cuando lo dejo mucho tiempo se va marchitando, se hace negra y se pudre. Y eso lleva a una amargura. Esa amargura, si no la saco y la dejo ahí, es como una cosa que para cuando Dios me llama, tengo que tallarla. Y tallarla duele. Y para que sane, tiene uno que echarle jabón, y el jabón duele. Entonces, es ahí donde nosotros, la ofensa, para dejarla, tenemos que dejar el orgullo. Porque el orgullo, cuando no somos en Cristo, nos levanta. Pero aquí en la iglesia, cuando estamos rendidos ante Cristo, es Él el que nos fortalece. De ahí viene una palabra que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Pero ¿cómo me va a fortalecer? ¿Cómo voy a llevar de la amargura, del orgullo, de todo? ¿Cómo lo voy a llevar ante Dios? ¿Cuál es el secreto real del cual pues yo me voy a basar? Si buscan buscar 2 de Timoteo 3:2. Vamos a leerlo, por favor. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿El 3 también? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Aquí nos demuestra que de alguna forma le hablaban a Timoteo como para enseñarle, y entonces él decía que toda amargura, todos lastimados, pues de alguna forma ya caemos en la trampa de Satanás. La trampa de Satanás está en nuestra mente, en nosotros mismos. Ese es el punto base. Y nos vuelve pues ofensivos ante las personas, pero sobre todo hay un engaño ahí donde esa es la herramienta del diablo. ¿Por qué la herramienta? Porque de alguna forma vamos a tener que hacer cosas y dar 3 pasos atrás y dejar mi mente aquí en este momento. ¿Por qué 3 pasos atrás? Porque me voy a autocriticar yo mismo. La única forma de encontrar a Dios dentro de mí mismo es poniendo mi corazón aparte, no mi mente. En mi mente está la batalla de Satanás, pero en mi corazón, hacia atrás, es donde está Dios conmigo. Por eso Dios nos escogió a cada uno de nosotros aquí en este lugar. ¿Para qué? Primero, para la salvación personal. Y segunda, para compartir ese éxito que tengamos con Él, porque la batalla Él nos la va a liberar y Él va a ir adelante de cada uno de nosotros. Y es ahí cuando nosotros nos convertimos 3 pasos hacia atrás y vemos nuestro orgullo, nuestra soberbia, todo eso que Satanás hizo en nuestra mente, es entonces donde se va a descubrir algo nuevo, algo diferente, algo sobrenatural. Ese engaño también lo advierte, por ejemplo, en Lucas 7:1. Después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía entró en Capernaum. Lucas 7:1. Amén. Y 2. Y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Aquí el siervo confió, lo que yo les decía, ¿en quién? En Dios. Jesús.
Jesús es parte de nosotros mismos. ¿Por qué es parte de nosotros mismos? Porque de alguna manera Él estuvo aquí con nosotros. Estuvo aquí con nosotros con un propósito: vencer, dar, apartarse y seguir dando. Él, cuando empezó en el templo a los 33 años, empezó día a día a crecer en el Espíritu. Nosotros, a partir del momento que somos escogidos y estamos aquí, tenemos la obligación de crecer como Jesucristo nos enseñó. Tenemos la obligación de dar como Jesús nos dio. Tenemos que tener eso que yo les decía, es 3 pasos hacia atrás y dejar mi orgullo aquí. Y convertirme en algo espiritual, en algo diferente. Cuando yo no hago eso, o sea, me convierto en agua amarga o bien agua dulce. Cuando es amarga, llega el hermano y le doy un mal consejo. Llega el hermano y le doy un mal consejo. El mal consejo es para tirarlo. Y nosotros no debemos de tirar al hermano, debemos de edificarlo. Porque Jesús nunca tira a nadie, ni aún a sus enemigos. Aún a sus enemigos los trató de edificar de una u otra manera. Puesto que antes de morir dijo, ¿qué? Perdónanos. Amén. Entonces es lo que tenemos que hacer. Dios es un ejemplo, Jesús aquí entre nosotros es un ejemplo a seguir. Hay veces que no lo seguimos. Es entonces donde nos han dicho, pónganse a cuentas. ¿Con quién? Pónganse a cuentas con el Creador. Jesús se apartaba normalmente en la oración. ¿A dónde se iba? ¿Por qué al monte? Parte. Pero se iba al monte a tomar dirección de quién. Porque oraba ante Dios, ante el Espíritu Supremo, ante su Padre. Y también recibía instrucciones de Él. Así nosotros, al escuchar la voz de Dios, recibimos instrucciones. Al escuchar dentro de nuestro sueño, recibimos instrucciones. Y si no, al leer la palabra, recibimos una instrucción. Sabemos primeramente como hijos de Dios qué es bueno y qué es malo. Qué es lo que nos aparta y qué es lo que nos acerca. ¿Cómo agradarle a Dios? También lo sabemos porque lo conocemos desde chiquitos. Pero viene la trampa de Satanás y nos hace pensar lo contrario. Ah, estás bien. No, ¿sabes qué? Es que el pastor está mal. No, estás bien. ¿Sabes qué? Que está mal. Es el hermano. No, es que todos están mal. Tú eres el único que estás bien. Cuando empezamos a corregirnos, es cuando empezamos a tener la paz, el contacto con Dios, la paz de Dios en su palabra. El que nos va a guiar es la palabra de Dios, después es el pastor, tal vez el hermano. La presencia de Dios nos ayuda a calmarnos y eso nos hace buscar algo diferente. Si nosotros escondemos esa ofensa del hermano, ¿qué es lo que pasa? Nos amargamos. ¿Y qué pasaría? Aún nosotros somos hijos de Dios. Entonces, tenemos la aceptación para Dios. Pero ¿qué pasaría después? O sea, seguimos con eso y luchamos, o sea, en lo íntimo contra esa situación. ¿Qué pasa después? Que en mi mente voy a crear pues ya un atole, porque como hijos de Dios tenemos una obediencia, pero a eso lo vamos a ocultar. Todo ser humano, sin excepción de ninguno, dice la palabra de Dios, que pecamos. No hay ninguno que no pequemos. Pero ante Dios, de alguna forma, tenemos misericordia siempre y cuando ese pecado ya no lo volvamos a hacer. Entonces, entregamos el pecado. ¿Qué pasa cuando no lo entregamos? Entonces estamos haciendo una doble vida, el doble ánimo. Y ese doble ánimo, pues para Dios no nos sirve. Se llama orgullo. El orgullo impide que yo, pues no tome esa decisión. Mi orgullo dice, ¿por qué lo voy a hacer? Si yo estoy bien, y además Dios me respalda, y además Dios me hace vivir, me hace cantar, ¿estoy bien? Es ahí donde Dios nos empieza a hablar con nosotros mismos y nos hace atravesar por desiertos.
donde creemos que estamos solos, donde avanzamos solos y donde de alguna forma aparentemente nos fortalecemos solos con Dios. En segunda de Timoteo, capítulo 2, 24 al 26, por favor. Amén. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Estas palabras quieren decir que vamos a tener que romper el orgullo. Es un orgullo que se cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros mismos. Es muy profundo. Penetra hasta los tuétanos, dice por ahí. Cuando no perdonamos, nuestro verdadero estado de corazón, ¿cómo está? Orgulloso por fuera, más triste por dentro. Solo por dentro. Hay veces que nos enojamos tanto porque no perdonamos, porque es ahí, y entonces viene de lo espiritual, pasa a lo carnal y después empiezan las enfermedades. Entonces, de alguna forma, si no perdonamos, es porque de alguna forma pensamos que nosotros estamos bien. ¿Quién es el que nos va a redarguir que estamos bien o mal? El Espíritu Santo. El único que se encarga de convencernos es suavemente. ¿Qué pasa cuando no le hacemos caso? Entonces empiezan nuestras batallas espirituales y llegamos a donde no queremos llegar. Nos apartamos de la vida y llegamos a las plantas de Dios sufriendo, porque llegamos a la iglesia sufriendo por alguna necesidad que tengamos. Y sin embargo, cuando ya estamos aquí adentro, nuestro orgullo, nuestra ira, nuestra impaciencia, nuestra soberbia, actúan como en aquel entonces, aquel rey que no me espero. Y entonces empiezo a rebelarme contra lo que tengo alrededor. Y lo que tengo alrededor son mis propios hermanos, mi propia iglesia y mi propio pastor. Una vez comentó el hermano que todo el que se va a regresar. Pero el orgullo lo va a gastar primero allá y aquí va a llegar humilde. Y sí es cierto, ese es el secreto. El secreto que cuando lleguemos con Dios vamos a llegar humildes. Hay una cosa que me gusta, dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Y después el 3 del 4 al 20. ¿Un antes? 3 del 4. ¿Perdón? 3 del 4 al 20. Un antes. Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Amén. Hay personas que son muy espirituales, por los cuales Jesús dice acércate a ellas. Son dignas. Y esa espiritualidad, ¿cómo se reconoce? Dios nos está dando la oportunidad. Toca la puerta. Cuando toca la puerta, ¿qué pasa? Si yo la abro, entrará Dios. Tenemos un Jesús muy cortés, muy caballeroso, muy noble, muy amoroso, pero es muy respetuoso. Si no abro, Él no entra. Porque Él es el que te está tocando la puerta.
Él es el que quiere estar contigo en comunicación directa. ¿Tú también quieres? Para que esto pase, nosotros tenemos que estar como en aquel entonces, ¿no? La Odisea decía que Jesús le dijo a la Odisea, ¿cómo salir de este engaño? Apocalipsis 3:18 nos dice el secreto. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que espiritualmente tenemos que cambiar lo material a lo espiritual. Que nosotros tenemos que comprar oro refinado. ¿Cuál es el oro refinado de Dios? La palabra. ¿Cuál es ese oro refinado? Es cambiar nuestra actitud de lo material a lo espiritual. Pero si no lo hacemos, si no compramos oro refinado, vamos a hacer como lo dice en Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿3:13 o 3:13. ¿Sí? Sí. Quiere decir que los corazones no tenemos que endurecerlos. Si no le hacemos caso a la palabra, lo vamos a endurecer. Si no le hacemos caso a los que dice Dios, que hay personas espirituales, que hay personas que se han estado apartando de Dios, del pecado, entonces es ahí donde nos vamos a convertir el corazón duro y más duro. ¿Qué pasa con un pan cuando se deja de intemperie? Se hace duro y después con el tiempo se hacen moronitas y al último ya no hay nada. Nosotros de alguna forma es lo que no quiere Dios. No quiere que nos endurezcamos. Al contrario, quiere algo suavecito, algo moldeable, nos quiere moldear, nos quiere hacer nuevos. Dios nos hace pasar por pruebas y tribulaciones, las cuales nosotros debemos de aguantar. Pero ¿por qué nos hace pasar por tribulaciones? Volvemos a la misma prueba del oro. Si nosotros pasamos por el oro refinado y separamos las durezas del oro, el oro es como, o sea, el oro es como un chocolate así de suavecito, y las impurezas quedan duras. ¿Por qué Dios nos hace pasar por ese tipo de situaciones, tribulaciones? Para que separemos qué tanto somos espirituales, qué tanto preferimos a Dios y qué tanto vamos a hacerle caso a Dios. Y las impurezas es para tirarlas o convertirlas. Si esas impurezas de alguna forma se las entregamos a Dios, ¿qué pasaría? A Él le gusta esto. Que las impurezas, nuestro dolor, nuestra ira, nuestro llanto, nuestro orgullo, todo nuestro ser que es impuro dentro de nuestro ser, se lo entregamos a Él. Él lo que va a hacer de alguna manera es purificarlo. ¿Y cómo lo purifica? Pasándonos por tribulaciones grandes. Y no hay de otra. Si nosotros atravesamos por el desierto, a la derecha no vamos a ver nada, ni a la izquierda, ni de frente, ni hacia atrás. Vamos a ver el calor, vamos a ver la sequía que hay alrededor, vamos a ver que necesitamos agua viva, el agua de Dios, y vamos a tener un consuelo, pero sin embargo ahí estamos solos. El consuelo ya lo tenemos porque Dios siempre va atrás de nosotros, nunca nos abandona. Pero los que están alrededor a lo mejor nos pueden abandonar, y es ahí donde empezamos nuestro desierto. Dios nos va a hacer, a través de pasar por el desierto, nos va a hacer ver situaciones diferentes para llevar a cosas diferentes.
estas son trampas de Satanás que de alguna forma Dios ha mostrado, no a uno, sino a muchos, que es lo más importante. ¿Sí? Entonces, yo les pregunto a ustedes, y me pregunté primero a mí mismo, ¿qué tengo que hacer para quitar de mi mente estos pensamientos? Y yo mismo me dije, tengo que pasar por tribulaciones, tengo que pasar por el desierto, tengo que estar en ayuno, en oración, y tengo que ver que una vez que yo esté arriba, hará a todos mis amigos. Porque eso es lo que Jesucristo me mostró a mí. Porque Él tuvo que pasar por todo esto, morir por ustedes y por mí, para levantar esta iglesia. Entonces, les invito a cada uno de ustedes a que hagamos esa armonía. A lo mejor todos vamos a cometer errores, a lo mejor todos tenemos unos errores, pero yo creo que lo que Dios me mostró con esto es de que en equipo podemos hacer una iglesia diferente, una iglesia espiritual, una iglesia que crezca, una iglesia que vaya hacia arriba. Pero eso no nada más depende de Dios. Apocalipsis decía que Él tocaba la puerta y está tocando la puerta de cada uno de nosotros. ¿Lo vamos a dejar entrar? Y si lo vamos a dejar entrar, ¿qué vamos a tener que poner en la mesa? En la mesa vamos a poner el orgullo, vamos a, no sé, dejar de decir no, sino de decir sí. Vamos a empezar a obedecer, no tal vez, no a la mejor, no contestar con situaciones que son esquivas, sino decir sí, aquí estoy y aquí. Si alguien de alguna forma quiere eso, yo los invito a que se paren en este momento y vayamos a orar, a la oración, y que unánimes pongamos ese deseo, que cada uno de nosotros, esa trampa que hay en la mente, sea diferente, y que en lugar de ser las trampas de Satanás, sea una trampa de Dios. Lo cual vamos a hacer. Bendito Dios Padre, poderoso Señor Jesús. En este momento, bendito Dios Padre, conforme a tu enseñanza que hoy nos diste, hoy te invito, bendito Dios Padre, a que reciba los corazones de cada uno de mis hermanos, los cuales hoy empiezan, Señor Jesús, una nueva vida. Bendice, bendito Dios Padre, a cada uno de ellos, Señor Jesús, y pon el deseo, quita la venda y las cadenas que ellos tienen en cada uno de ellos, Señor, y pon el deseo de hacer equipo, bendito Dios Padre. Un equipo, Señor, fuerte, un equipo fortalecido, Señor. Un equipo que de alguna forma, Señor, nadie quebrante, y que esta iglesia, Señor, no solamente sea una iglesia, sino seas tú, bendito Dios Padre, en tu cuerpo, Señor, formando esta imagen, Señor, esa imagen que tú nos diste. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendito seas, bendito Dios, por esta enseñanza. Amén y amén.